tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta capacitación sobre los apartados del buscador jurídico en materia de derechos humanos. A nombre de la maestra Regina Castro Traulsen, directora general de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos a todas y todos la más cordial bienvenida. Como ustedes sabrán, el día de hoy venimos a hablar sobre dos herramientas, dos motores de búsqueda que consideramos desde la dirección que pueden ser herramientas que pueden contribuir a la formación profesional que ustedes están llevando a cabo en estos tiempos y con ello, pues, fortalecer una cultura por los derechos humanos para todas y todos. Por eso, el día de hoy, mi nombre es Fabricio Espíndola, junto con mi compañera, la licenciada Eunice Gutiérrez, tendremos la oportunidad de charlar con ustedes en torno a estas herramientas, ¿no? Con ese fin, queremos dividir esta capacitación en dos apartados. En los primeros momentos, yo tendré la oportunidad de hablar con ustedes sobre la forma en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado recepción y uso a los estándares internacionales que ustedes encontrarán en estos buscadores jurídicos. Y posteriormente, en el segundo apartado o la segunda media hora, mi compañera Eunice Gutiérrez se encargará propiamente de darles toda la información relacionada con el contenido que ustedes pueden encontrar en los apartados del buscador jurídico, pero también con las formas en las que ustedes pueden navegar y consultar a través de estos motores. Si les parece bien, comencemos pues. ¿De qué manera pueden darle utilidad a ustedes a los criterios internacionales que pueden encontrar en estas herramientas? Consideramos que esto es importante porque, a diferencia de lo que se podría pensar ya en unos años pasados, de que los criterios internacionales podrían ser relevantes quizá para alguna tarea, para algún trabajo doctrinal o simplemente como una charla académica, lo cierto es que hoy día estos criterios internacionales sirven como insumos para la formulación de argumentos que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación cada vez más implementa dentro de la argumentación de sus sentencias. Por lo que hoy día todos estos criterios son derecho vigente y derecho útil que puede ser utilizado e invocado en cualquier procedimiento o instancia nacional. Sin embargo, es cierto que tienen ciertas características particulares que precisamente yo trataré en estos primeros minutos de compartir con ustedes de qué manera están esas particularidades plasmadas y cómo pueden utilizarse. Para entender esto, es necesario que tomemos en cuenta dos elementos. El primero de ellos tiene que ver con la reforma en materia de derechos humanos llevada a cabo en junio de 2011. Como ustedes seguramente habrán escuchado en infinidad de foros, en 2011 la Constitución sufrió una reforma que consistió en modificar el marco constitucional relacionado al ámbito de los derechos humanos y así incorporar ciertas mecánicas como por ejemplo el cambio en la denominación de las garantías a los derechos o la ampliación del catálogo de derechos humanos y la inclusión de herramientas hermenéuticas como la interpretación conforme o el principio pro persona, o bien la inclusión o la especificidad de incorporar expresamente las obligaciones generales y los deberes específicos en materia de derechos humanos. Estos cambios surtieron efectos de una forma inmensa, pero aún estaba pendiente una oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicara la forma de operativizar todas estas nuevas herramientas y todas estas nuevas figuras. Y esta oportunidad nació con el segundo elemento que vamos a analizar en estos minutos, que es la contradicción de tesis 293-2011. ¿Qué fue esta sentencia? ¿Y por qué es importante y por qué la consideramos pertinente traerla a colación para entender el contenido y la utilidad que ustedes pueden encontrar en estas herramientas? Bueno, como ustedes saben, una contradicción de tesis es un medio de control constitucional usado en los casos en los que dos órganos jurisdiccionales emiten tesis o criterios respecto de una misma temática o punto en cuestión, pero que se apartan, es decir, que son distintos. Cuando esto sucede, un órgano jurisdiccional superior se encarga de analizarlo y de determinar en cada caso cuál es el criterio que debe prevalecer, si es uno, es el otro, o bien uno tercero que
ofrezca un mayor grado de armonización y coherencia para el propio sistema. Estas contradicciones de tesis son resueltas o eran resueltas por los plenos de circuito, ahora denominados plenos regionales, y también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, un asunto así llegó y fue resuelto en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues habían dos tribunales colegiados que establecieron criterios diferentes respecto a dos puntos importantes que vienen a colación para entender precisamente estas herramientas. ¿Cuáles fueron estos criterios que contendieron en la contradicción de tesis y que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Uno tiene que ver con la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y el segundo tiene que ver con el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ven, estos dos temas ya parecen tener mayor relación con el contenido que ustedes pueden encontrar en los apartados del buscador jurídico, pero vamos a abocarnos a ello. Y vale la pena hacer una precisión, dado que es el segundo debate, es decir, el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el punto que quizá se relaciona de mejor forma con el contenido de los buscadores jurídicos, será sobre este que abundaremos un poquito más y pasaremos solamente de una manera más rápida por el primer debate, que fue la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, dicho eso, ¿qué se dijo entonces en esta contradicción de tesis respecto del primer debate? Por una parte, uno de los tribunales colegiados decía: los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen que estar supralegalmente, es decir, por encima de las leyes, pero infraconstitucionalmente, es decir, por debajo de la Constitución. Por otra parte, el otro tribunal colegiado lo que dijo fue: no, en realidad los tratados internacionales de derechos humanos sí, efectivamente, tienen que estar por encima de las leyes, es decir, ser supralegales, pero propiamente tienen que estar en un mismo nivel respecto de la Constitución y no debajo de esta. Como ven, son dos posturas distintas que pueden generar dificultades, y por eso fue la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó este punto. Les puedo adelantar, no le dio la razón a ninguno de los dos tribunales colegiados, y esto es en parte también entendible porque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que para el momento en el que la Corte estaba conociendo de este asunto, el marco constitucional, como lo habíamos visto hace unos momentos, ya había cambiado. El artículo primero constitucional y otros artículos relacionados a este punto ya habían cambiado. Recordemos que estas tesis son formuladas por los tribunales colegiados de forma previa a la reforma, es decir, con el marco constitucional previo. Por lo tanto, es natural y entendible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues haya dicho que ninguna de los dos criterios resultaba pertinente o suficiente, ¿no? ¿Qué fue entonces lo que determinó la Suprema Corte respecto de este punto? Bueno, lo que dijo fue que en realidad estos criterios y la forma de entender esta relación era insatisfactoria en términos de jerarquía, lo que implica dos cosas. La primera de ellas es que es un error o una imprecisión analizar esto a partir de tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino que tenía que hacerse en términos de normas internacionales que reconozcan o contengan derechos humanos. Y a lo mejor la diferencia puede parecer minúscula, pero es importante porque produce dos efectos al menos. El primero de ellos es que es posible que haya tratados internacionales en materia de derechos humanos cuyas normas o algunas de estas no tengan propiamente que ver con el reconocimiento de alguno de los derechos. Un ejemplo de esto es la Convención Americana. Si bien los primeros 27, 26 artículos de la Convención Americana tienen que ver efectivamente con el reconocimiento de los derechos, muchos de sus otros artículos en realidad no son así. Son normas de carácter procedimental, competencial u orgánico, que poco tienen que ver en realidad con el reconocimiento de los derechos de las personas. Entonces, ese tipo de normas, las normas que no tienen que ver con derechos humanos, no forman parte del análisis
que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino solamente las normas internacionales en materia de derechos humanos. Y por otra parte, el segundo efecto de este matiz conceptual es que, por el contrario, puede haber tratados internacionales que no sean, digamos, principalmente en materia de derechos humanos, que pueden ser de otra materia, pero que en su contenido pueda reconocerse normas que sí reconozcan derechos humanos, como es, por ejemplo, y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ejemplifica e ilustra en la sentencia, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que es un tratado de derecho internacional puro y duro que establece obligaciones bilaterales o multilaterales entre estados parte, pero que en ciertas disposiciones que contiene se ha reconocido el derecho a la asistencia consular. Entonces, el primero de las diferenciaciones o de las precisiones que hace la Suprema Corte es no entender esta relación en términos de tratados internacionales en materia de derechos humanos en su conjunto, sino de normas internacionales en materia de derechos humanos, con independencia de la materia del tratado en el que se les puede encontrar, ¿no? Bueno, haciendo esa precisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, bueno, reconocida esta diferencia y estos artículos o estas normas en materia internacional de derechos humanos, vale decir que esas normas no se relacionan en términos jerárquicos aún así con la Constitución. No es que tengamos que interpretar que están por encima, al mismo nivel o por debajo de la Constitución, sino que la reforma al artículo primero constitucional implicó que toda esta serie de disposiciones internacionales ahora iban a formar parte del nuevo, la Suprema Corte así lo denominó, el nuevo parámetro de regularidad constitucional, que es básicamente un bloque en el que el principio de supremacía constitucional se va a predicar ya no solamente de las disposiciones o normas de la propia Constitución, sino también de todo este conjunto de normas internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, que ese era el nuevo parámetro de control de regularidad constitucional. Eso fue lo que en su momento se resolvió respecto del primer debate, y aclaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pese a este entendimiento nuevo, en caso de que existieran restricciones expresas en la Constitución, serían las restricciones lo que prevalecería frente a este nuevo conjunto de instituciones constitucionales, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, el segundo debate, que es en el que pondremos quizá mayor atención en esta ocasión, precisamente porque se relaciona mucho más con el valor que ustedes pueden darle en la aplicación de los estándares y criterios que están en el buscador jurídico, tiene que ver con el valor precisamente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los apartados que ustedes encontrarán en los buscadores que mi compañera Unice les describirá en unos momentos. Bueno, ¿qué se dijo respecto del valor de la jurisprudencia? Lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este punto es algo que resulta sumamente valioso y que repetiremos en esta ocasión porque es igualmente destacable y útil para dar un entendimiento mejor respecto del análisis. A nivel internacional y a nivel nacional es común escuchar el término jurisprudencia. Sin embargo, ese uso está condicionado a un entendimiento y a un significado distinto a nivel nacional y a nivel internacional. ¿A qué nos referimos? A nivel internacional, cuando ustedes escuchan jurisprudencia, normalmente se refieren al conjunto de precedentes judiciales que tiene un órgano jurisdiccional. Por ejemplo, la totalidad de las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo que se entiende como su jurisprudencia. La totalidad. No requieren, ninguno de sus precedentes requiere de un procedimiento o de una cualidad especial para adquirir el grado de jurisprudencia, ya que es un sistema de precedentes. Esto no es así a nivel nacional. Si ustedes recuerdan o tienen presentes sus clases de Derecho Constitucional o de Amparo, recordarán que en términos de la Ley de Amparo, jurisprudencia, si bien también coinciden en ser un precedente judicial, no todos los precedentes judiciales conforman o constituyen jurisprudencia. La jurisprudencia a nivel nacional
es un grado especial de precedente que adquiere cierto grado de obligatoriedad a partir de que se forma a través de cierto procedimiento especial. Y si ustedes en el pasado llegaron a realizar alguna tarea relacionada con las formas en las que a nivel nacional se constituye la jurisprudencia, no seré yo quien les diga que su tarea está mal, porque seguramente en el momento en el que la hicieron no estaba mal, pero a partir de unos meses atrás para acá, de junio más o menos, junio, julio para acá, las formas en las que se constituye la jurisprudencia a nivel nacional han cambiado. ¿Qué implica esto? Bueno, que si bien a muchas personas nos enseñaron que la jurisprudencia se forma por reiteración, por contradicción y por sustitución, pues las cosas han cambiado un poco. Algunas permanecen y otras han cambiado a raíz de la reforma constitucional en materia de justicia federal de meses recientes. ¿Cómo cambió? Bueno, lo que se conserva es que, de nueva cuenta, no todos los precedentes judiciales del Poder Judicial de la Federación constituyen jurisprudencia. Eso continúa igual. Y también continúa el hecho de que hay 3 mecanismos o formas de constituir jurisprudencia. Lo que sí cambió son las autoridades y los mecanismos a través de los cuales se conforma la jurisprudencia. ¿Qué continúa igual? Bueno, aún tenemos la contradicción como una forma de constituir jurisprudencia, que pues ya les expliqué un poco cuál es el proceso de contradicción de tesis, cuando colisionan y un órgano superior resuelve. Lo único que cambió en este punto, disculpen, es que ahora no son los plenos de circuito y la Suprema Corte quienes resuelven este tipo de asuntos, sino ahora los ya mencionados plenos regionales, ¿no? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El segundo continúa siendo también, la segunda forma de configurar jurisprudencia continúa siendo la reiteración. Sin embargo, lo que ha cambiado es que ya no es una atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que ahora corresponde exclusivamente a los tribunales colegiados esta forma para constituir jurisprudencia. Y finalmente, el tercero, que es quizá el que mayor cambio tuvo, es que ya no existe la sustitución como una forma para constituir jurisprudencia. Esa forma fue sustituida y ahora lo que existe es el precedente obligatorio, que es quizá la forma que más se le parece a la forma en la que se entiende jurisprudencia a nivel internacional. ¿Por qué? Bueno, esta atribución es exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e implica que el precedente judicial será, digamos, automáticamente obligatorio siempre y cuando cumple el requisito de tener ser emitido con una mayoría de 8 votos de la Suprema Corte funcionando como pleno o bien de 4 votos funcionando como salas. Si el precedente obtiene esta votación, automáticamente se consolida como jurisprudencia y ya no solo como un precedente judicial, y será obligatorio para la totalidad de los órganos jurisdiccionales de rango inferior, ¿no? Bueno, ¿por qué era importante hacer esta precisión conceptual respecto al término jurisprudencia? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al evaluar cuál es el valor de la jurisprudencia de la Corte, tiene clara esta diferencia conceptual. Y cuando habla de jurisprudencia de la Corte Interamericana, habla respecto de la totalidad de los precedentes judiciales de ese órgano internacional. Ahora, dentro de ese universo de sentencias y de precedentes judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una distinción nuevamente entre sentencias en las que México fue Estado parte en la controversia y sentencias en las que México no fue Estado parte de la controversia, que en realidad pues podría ser el 90-80% del universo de precedentes interamericanos, ¿no? Bueno, ¿y a qué viene esa diferencia? La Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma lo ya dicho desde el expediente Varios 912 en el sentido de que cuando México es sancionado a través de una sentencia de la Corte Interamericana, esos criterios y esas obligaciones deben ser cumplidas por toda autoridad nacional sin ningún pretexto y en sus términos. Por lo tanto, sí es obligatorio el criterio de ese tipo de resoluciones de la Corte Interamericana, es decir, de las resoluciones en las que México
fue estado parte en la controversia y fue condenado en la sentencia. Pero ahora, ¿qué pasa? Y es la duda que todavía se mantenía. ¿Qué pasa con la totalidad del universo de sentencias? Aquellas sentencias en las que México no fue estado parte y los criterios que se dijeron en esas sentencias no estaban dirigidos a una situación en la que México estuviera implicado. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo algo parecido a, mira, uno de los órganos de los tribunales colegiados decía que esos precedentes interamericanos en realidad eran meramente orientadores, o sea, que se podían voltear a ver a discreción de juzgador o juzgadora si es que era de utilidad. El otro tribunal colegiado decía que no, que en realidad eran obligatorios también y que tenían que hacerse caso de estos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, ni muy, ni tanta. No son obligatorios, no son orientadores, son o serán vinculantes. Y aquí la expresión no es accidental, fue utilizada deliberadamente porque es un punto medio entre estas dos posiciones que se presentaban. ¿Qué implica entonces que sea vinculante? Bueno, implica que dependiendo de cada caso puede o no resultar obligatorio, por decirlo de alguna forma, para las personas u órganos operadores jurídicos, ¿no? ¿Y en qué casos sí y en qué casos no? Bueno, para identificar precisamente esto, la Suprema Corte dio una especie de procedimiento de 3 pasos a verificar para determinar si era viable el uso del criterio interamericano o no. ¿Cuáles fueron estos 3 pasos? Bueno, el primero de ellos es la analogía. ¿Y qué implica esto? Implica que cuando tú intentes utilizar un criterio interamericano en el que México no fue estado parte, el primer paso es verificar que el contexto, los hechos y la situación que dieron origen a ese pronunciamiento o ese criterio encuentren similitud o analogía a la situación nacional en la que tú deseas plantear ese criterio. Es decir, que existe una coincidencia entre los hechos, las circunstancias y también en grado mínimo la legislación o las disposiciones legales de lo que sucedió a nivel interamericano, pero también con lo que tú intentas aplicar a nivel nacional. ¿Cuál es el segundo paso? Una vez que has verificado eso, tienes que verificar el principio de armonización. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica que si tú tienes una tesis o jurisprudencia o precedente nacional en la misma materia y tienes también el interamericano, debes tratar en primera instancia de armonizar estos, de hacerlos coherentes y de leerlos en términos de compatibilidad y no de competencia, de fijarse cuál protege más, cuál menos, si va por aquí o por allá. No, en realidad tienes que tratar de amortizar esa conexión y de generar que sean pues compatibles para la situación de manera que protejan de mejor forma. Ese sería el segundo paso para hacer uso de estos criterios. ¿Y cuál sería entonces el tercer paso a seguir para el uso de estos criterios? El principio pro persona sería ese el tercer paso. ¿Y en qué se traduce? Solamente en el caso en el que el paso 2, es decir, el principio de armonización, no haya sido posible y por más que se esfuercen, no hay posibilidades de que se armonicen o que se compatibilicen los dos criterios, tendrá que ser el principio pro persona el que decante la balanza, por decirlo de alguna forma, ¿no? El que tendrás que decidir tú cuál es el criterio que maximiza el derecho o que minimiza la restricción. Y en todo caso, si a partir del principio pro persona se determina que es el criterio interamericano el que protege de mejor forma en la situación concreta, tendrás que preferir ese criterio en esa situación. Como verán, esta metodología es distinto a decir no valen de nada esos criterios y puedes tú discrecionalmente voltear a ver si te interesan, si son compatibles o útiles y no hacerles caso, si es el caso. Pero también es distinto a decir no, es obligatorio y a rajatabla y en cualquier situación y sin hacer ningún tipo de ejercicio crítico o analítico, se aplica. Es un punto medio entre estas dos posiciones y entonces a partir de este precedente, que dado que se resolvió a través de una contradicción de tesis, resulta obligatorio este criterio y por lo tanto la recepción del derecho internacional de los derechos humanos
puede darse a través de estos mecanismos y de esta argumentación. Esto espero que haya servido para contextualizar un poco al menos sobre el valor y el uso que ustedes pueden darle a todo el universo de sentencias y todo el universo de criterios que se han sistematizado dentro de los apartados del buscador jurídico, de los que en unos momentos más mi compañera Eunice les va a hablar. Sin más, pues yo les quiero dar las gracias por el tiempo que me han brindado y ofrecerles de nueva cuenta un agradecimiento tanto a las personas que están acompañándonos como a las propias instituciones académicas que hicieron posible el enlace para este evento. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a mi compañera Eunice. Gracias, Fabricio, por tan clara exposición sobre los antecedentes de este proyecto tan querido en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a prender su cámara para poder verlos a todos y saludarnos como se debe. ¡Guau! Somos un montón. Desde acá saludo a todas, todos y todes. Ya va los chilangos de Guadalajara, Guanajuato, Chihuahua, Chiapas, Yucatán. Contra todo pronóstico en pandemia, estamos haciendo este evento masivo. Mi nombre es Eunice, como pueden ver. Y bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de este proyectazo que tenemos aquí, que es el buscador jurídico en materia de derechos humanos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Por qué aquí y ahora? Vamos, Eunice, ya tenemos Google Scholar, los buscadores de la propia Corte, pero lo que hemos hecho en esta dirección, créanme que no tiene comparación. Aquí lo voy a hacer más grande para que puedan ver y les cuento. El buscador sistematiza los estándares internacionales que se encuentran en las sentencias y opiniones consultivas emitido el Tribunal Interamericano, los cuales pueden ser consultados a través de diversas formas de búsqueda que les permitan encontrar información actualizada y especializada. Es por eso que el día de hoy yo quiero que pasemos, después de esta breve exposición, de esto a esto, en tema de los buscadores especializados en materia de derechos humanos que esta dirección ha creado y que además ha mejorado la experiencia de usuario y la forma en que podrán ver la información. Por ejemplo, la primera opción de búsqueda que nos da esta herramienta es a través de los temas relevantes que se encuentran plasmadas en las sentencias ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, relaciona cada tema con el párrafo correspondiente de cada sentencia. Y, por ejemplo, si ustedes abren esta ventana, que es lo primero que les va a salir, ahí vienen todos los temas que van a poder encontrar. Tortura, movilidad humana, pueblos y comunidades indígenas, control de convencionalidad, desaparición forzada, personas LGBTI, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, acceso a la justicia, mujeres, personas mayores, seguridad ciudadana y uso de la fuerza, igualdad y no discriminación, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de derechos humanos, libertades, derecho internacional humanitario, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, esclavitud, servidumbre, trata de personas y trabajos forzosos y, por último, reparaciones. ¿Qué les parece? La segunda forma que vamos a encontrar es la de búsqueda por artículos. Esto significa que la plataforma nos va a desplegar a nuestro lado izquierdo un listado con los primeros 30 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 63, en donde podrán encontrar conceptos relacionados con todos y cada uno de los derechos protegidos por dicho tratado. Al seleccionar alguno de esos conceptos, el buscador mostrará los estándares asociados con el concepto de tu elección. Y como pueden ver, ahí tenemos el listado que va del artículo 1 al artículo 30 y finalmente reparaciones. Si ustedes abren cada uno de estos, por ejemplo, el artículo 1, la obligación de respetar los derechos, van a encontrar dentro igualdad y no discriminación, obligaciones generales del Estado, obligación de garantizar, de investigar, de prevenir, de reparar,
respetar, sancionar y, por supuesto, la responsabilidad estatal. ¿Qué les parece? Y bueno, a continuación, otra forma de búsqueda que yo llamo nada más y nada menos la ley y el orden. Y con esto me refiero a que vamos a encontrar a través de esta plataforma una búsqueda que al seleccionarla nos va a dar el caso de todos los casos contenciosos que deseemos explorar. De esta forma, el motor de búsqueda identificará y mostrará todos los estándares relacionados con la sentencia seleccionada. Vamos a encontrar, por ejemplo, desde la primera, Velázquez Rodríguez contra Honduras, la última tentación de Cristo, el caso Radilla Pacheco, tan importante para nuestro país, Acevedo Buendía y otros, Alfonso Martín del Campo, Albán Cornejo y otros, Bamaca Velázquez, Almonacid y así, todos y cada uno de los asuntos en los que la Corte Interamericana se ha pronunciado. Hay otra búsqueda. Y digo, si quieren chismecito local y de primera mano, pues no hay que ir más que a la búsqueda por países. Como tercera forma, el portal ofrece la exploración de los estándares internacionales al seleccionar el país o estado parte de la Convención Americana que deseemos conocer. Así el buscador arrojará todos los estándares que han sido producidos al dictar sentencia en contra de México o de algún otro país en particular. Aquí vamos a encontrar cómo es que el buscador nos muestra o nos despliega una lista de países. Así que si ustedes quieren, como les decía, el chismecito local que Chile y la homofobia, México y la violencia contra las mujeres, pueblos indígenas, pues ahí lo van a encontrar. Adicionalmente, el buscador también cuenta con una búsqueda de estándares internacionales reconocidos en cada una de las opiniones consultivas solicitadas y emitidas por la Corte Interamericana. Aquí van a encontrar el listado. Como ustedes saben, esta es una tarea muy importante de la Corte Interamericana. Así como cuando ustedes acuden a un especialista por una consulta específica, por este medio la Corte Interamericana responde consultas que formulan los estados miembros de la Organización de Estados Americanos o los órganos mismos o los órganos de la misma acerca de la compatibilidad de las normas internas con la Convención o la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de derechos humanos en los estados americanos. Aquí a su izquierda van a encontrar listadas todas y cada una de las opiniones consultivas, desde la primera hasta la número 28. Así que como pueden observar, en esta oficina no hemos hecho más que trabajar para que todos ustedes tengan esta herramienta que les permita no solamente hacer mejores trabajos o mejores documentos jurídicos, sino también proyectos de sentencia, resoluciones, leer las sentencias, encontrarlas a cabalidad, encontrarlas por temas relevantes y por todas aquellas búsquedas que les he dicho. Por si esto no fuera suficiente, y si todavía con esto no los he convencido de que esta herramienta es valiosa para las investigaciones que realicen, pueden agregar cada párrafo que les resulte de interés y agregarlo a la bandeja que nos presente esta herramienta. Y ya sea que hagamos una impresión directa, lo guardemos en PDF o bien lo guardemos en otro documento de nuestra elección, ¿no? Nuestras tareas, un Word, que lo convirtamos, que lo tengamos en este portapapeles para poderlo consultar mucho más tarde. Lo sé, es impresionante, ¿no? Y bueno, esto es en lo que concierne al buscador jurídico en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana, pero aún hay más. En esta oficina nos hemos dedicado, en esta dirección nos hemos dedicado todo el equipo a sistematizar toda esta información para que sea más clara para ustedes. Así es que ahora vamos a este organismo que conocemos muy bien y que estos muchachos acaban de convertir en un lugar perfecto para un concierto. Y no hablo más que del buscador jurídico del Sistema de Naciones Unidas. Lo pueden encontrar en la dirección que les estoy compartiendo. Así lo van a encontrar. Este buscador, como les decía, cuenta con información de los 9 tratados del Sistema de Naciones Unidas, así como de sus respectivos comités.
Además, es el primer buscador de la región que sistematiza en una sola herramienta la información de los 44 mandatos temáticos de los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Aquí los van a poder ver. Los procedimientos especiales son aquellos mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creados para atender temáticas específicas. Buscan promover, sensibilizar y asesorar a la población y a los estados sobre temas relevantes en materia de derechos humanos, como son detención arbitraria, discriminación contra las mujeres, derechos culturales y la trata de personas, entre muchos otros. Si ustedes entran a este buscador del Sistema de Naciones Unidas, a su izquierda van a encontrar los procedimientos especiales que se subdividen a su vez en tres: las relatorías, los grupos de trabajo y el equipo de expertas independientes. Esto quiere decir que al dar clic en el botón de procedimientos especiales, la herramienta les va a permitir seleccionar entre 32 relatorías, 6 grupos de trabajo y 6 personas expertas independientes. Al seleccionar cualquiera de estas categorías, se desplegará una barra con el catálogo de los mandatos, mismos que permitirán ir filtrando y navegando la información. Lo sé, es maravilloso, ¿no? Acá. Pongamos un ejemplo. Al seleccionar la categoría de relatorías y seleccionar la relatoría sobre el derecho a la educación, podemos filtrar la información con los siguientes conceptos: derecho a la educación en diferentes contextos, grupos de personas en situaciones especiales de vulnerabilidad, obligaciones, generalidades, entre otros. Al dar clic en derecho a la educación en diferentes contextos, vamos a explorar el derecho a la educación en el marco de los conflictos armados, COVID-19 y de los desastres naturales. ¿Qué les parece? A continuación vamos a encontrar la segunda búsqueda o la segunda forma de búsqueda en este buscador, en esta plataforma de Naciones Unidas, que nos dice que al dar clic en el botón de tratados internacionales, el buscador nos va a desplegar en la barra lateral izquierda la lista de tratados disponibles para consultar. Al ir navegando los tratados, se puede ir filtrando la información de acuerdo con los artículos del tratado, obteniendo información de diferentes temas especializados en derechos humanos. Aquí lo pueden ver. En este van a encontrar, en este último, el botón de comités. Esta herramienta les va a mostrar la información relativa a las observaciones generales de los diferentes comités de Naciones Unidas. Hay que recordar que las observaciones generales son interpretaciones que hacen los comités de las disposiciones de los tratados. ¿Qué les parece, También les permitirá realizar búsquedas por palabra a través de la barra que van a encontrar en la parte superior. Ahí van a encontrar la posibilidad de realizar consultas manuales del concepto o palabras de su interés. Como pueden ver, la manera en la que está clasificada la información es de gran utilidad. Ya no tienen que leer la sentencia entera o irse a otros documentos. Y si esto no les convence, pues vaya, no sé qué más decir. Pero esperen, hay algo más. Aquí van a poder ver cómo la plataforma les permite previsualizar el párrafo que quieren para más adelante copiarlo al portapapeles y pues trasladarlo, como ya les había dicho en la sección anterior, a cualquier documento que sea de su preferencia. Pues bueno, espero que estén usando o que usen más adelante estas herramientas que hemos confeccionado en esta dirección para que ustedes puedan allegarse de más recursos e insumos para su trabajo diario, para el estudio, para el conocimiento de los derechos humanos, tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas. Aquí nuevamente les voy a mostrar cómo es que la herramienta nos permite previsualizar un párrafo y a través de los iconos que tenemos arriba, los podemos enviar a una impresión directa, guardarlo
o enviarlo para convertirlo en otro documento. Pues bueno, por hoy solo me resta decirles que todo esto que vieron sintetizado en unos pocos minutos a través de las láminas que les fui pasando es un producto que hemos pensado por y para todos, todas y todos aquellos estudiantes de derechos humanos de este país. Y no solo hablo de quienes cursan la licenciatura de Derecho, también para los internacionalistas, politólogos y por supuesto defensores de derechos humanos. Les invitamos a que conozcan el sitio de esta dirección, lo usen y nos hagan llegar todos sus comentarios. Muchas gracias. Por mi parte ha sido todo y no me resta más quiero mostrarles una foto del equipo que estamos detrás de este buscador, en el que no solamente tenemos abogados, sino también ingenieros y de otras áreas del conocimiento. Aquí está. Y este equipo ha hecho posible la sistematización de este trabajo. Y bueno, también mi correo institucional, por si tienen alguna duda, invitación a dialogar sobre el buscador jurídico o cualquier evento masivo virtual que se les atraviese. Buenas tardes. Suprema Corte, el poder de la justicia.